tiempo de levantarte, es tiempo de dejar de llorar. Lo vas a alcanzar, y no solamente eso, sino que te voy a dar la victoria. Wow, ese es nuestro Dios. Dale un fuerte aplauso. Podemos estar acá en su casa de oración para compartir de la palabra de Dios. Nosotros debemos entender que Dios tiene una palabra. Si nosotros la escuchamos, si nosotros la obedecemos, esa palabra va a dar vida, esa palabra va a traer bendición a nuestra vida. Yo quiero que nos pongamos de acuerdo y que podamos pedir la guía del Señor, pedir a su Santo Espíritu que nos esté guiando, que nos esté ministrando en esta hora. Vamos a orar. Amado Dios, bendito Padre Santo, te damos gracias. Gracias por tu presencia, gracias por este privilegio de poder adorarte junto con los hermanos. Gracias, Señor, porque cada alabanza, cada adoración, cada palabra que sale de nuestro labio, Señor, sale del corazón y llegan a tu presencia. Y tú la recibes como ese olor agradable, ese olor grato, Señor. Que nuestra vida también pueda ser ese perfume grato a ti, Señor. Por eso en esta hora te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos estés ayudando a poder recibir y entender la palabra. Que seas tú abriendo nuestro entendimiento, que seas tú llenándonos para tener vida y vida en abundancia, la que prometió el Señor Jesús. Bendice en esta hora a cada uno de mis hermanos. Bendice a todos aquellos que te están recibiendo por internet. Que seas tú tocando, entrando, Señor, a esos hogares y cambiando esa situación, porque tú tienes poder, porque eres Dios habitando en medio de nosotros. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que vayamos al libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Muchas veces se le ha compartido, como ya hemos dicho acá, pero Dios sigue hablando a su pueblo. Ezequiel capítulo 37 del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ello a su alrededor y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, seco en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: hueso seco, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. El versículo 7 dice: profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba se oyó un estruendo, hubo un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Yo miré y los tendones sobre ellos, y subió la carne y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Amén. Israel estaba pasando una situación de crisis, una situación difícil. Estaban cautivos, estaban sin esperanza, habían perdido toda clase de esperanza. Ya no buscaban a Dios, ya se sentían desterrados, se sentía que todo se había perdido. Por eso en el capítulo 36, en el versículo 25, que muchas veces se lo compartió este versículo, 36-25 del mismo libro de Ezequiel,
el Señor le decía a ese pueblo por medio de su profeta: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Yo os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guarden mis preceptos y los pongan por obra. La única manera que nosotros podemos ser restaurados es dejándonos que el Señor cambie, que toque nuestra vida. Yo quitaré ese corazón que está endurecido, le decía el Señor. Y uno puede decir, pero ¿por qué un corazón se puede llegar a endurecer? Por la situación que estaban viviendo. En este tiempo también estamos viviendo tiempos difíciles, donde muchos endurecieron su corazón, donde muchos quizás se preguntan, pero si Dios existe, ¿por qué estamos pasando esta situación? Y el otro día, mirando la televisión, viendo algunos programas y viendo que para el mundo las cosas es normal, natural, que va en contra de la voluntad de Dios. Y el mundo, la gente, la tele lo hacen famoso. Y me preguntaba yo, por eso, mejor dicho, me respondía y me decía, por eso estamos pasando esa situación. Porque nosotros le estamos dando también la espalda a Dios. Porque la sociedad, el ser humano, dejó de buscar a Dios. En vez de acercarse a Dios, esos corazones se fueron endureciendo. Pero el Señor le traía una palabra de aliento, una palabra de restauración, que Él iba a cambiar, que iba a sacarlo de esa situación y que iba a poner su espíritu. El capítulo 37 comenzaba diciendo: y la mano de Jehová vino sobre mí y me llenó con su espíritu y le llevó a ese lugar. Algunos dicen que fue en visión, pero lo importante es que Dios lo llevó a ese lugar. Lo llevó a ese terreno que no era para nada, digamos, alentador la situación. Un campo lleno de huesos y seco, decía, donde ya no había vida, donde ya no había esperanza, donde todo se había secado y estaban todos desparramados. Yo quiero decirte que cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, cuando nosotros dejamos de confiar en Dios, también nos comenzamos a secar. Y cuando uno empieza a secarse, empieza a separarse. No, ya no me voy a juntar con mi hermana porque me va a invitar a la iglesia y voy a tener que hacer tal cosa. Así que voy a empezar a tomar distancia de la iglesia. Voy a empezar a tomar distancia de las cosas de Dios. Y nos comenzamos a secar. Pero Dios nos llevaba a este profeta con un propósito, para mostrarle la situación que estaba su pueblo. Y el Señor le hace una pregunta retórica, digamos: ¿qué me dice? ¿Vivirán estos huesos? Nosotros hubiéramos podido decirle, pero Señor, esto es imposible. Ya están todos secos. Ya no hay ni señal de vida, es imposible que puedan volver a vivir. Nosotros quizás diríamos eso, pero este profeta respondió sabiamente y le dijo: Señor, tú lo sabes. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Señor, yo sé que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios soberano, y que tú puedes dar vida aún a aquellos que parecen que ya no hay solución. Tú puedes traer esa restauración aun cuando nosotros pensamos que ya no hay esperanza. Y el profeta le dijo: Señor, tú lo
sabes. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que lo que estamos mirando en este tiempo, la situación que quizás nos está tocando vivir, parece que ya no hay salida, parece que ya no hay esperanza, parece que la situación se está desbordando, parece que todo va de mal en peor. Y el Señor nos pregunta: ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? ¿Que yo puedo sacarlo de esa situación? ¿Y cuántas veces le dijimos: no, Señor, es imposible? Señor, es imposible que salgamos de esta situación. Es imposible que podamos pagar esa deuda. Es imposible que podamos cambiar un diagnóstico de los médicos. Es imposible. Pero no para Dios, no para el Señor. Y cuando él reconoció que Dios sabe todo y que Él tiene la última palabra, entonces recién el Señor le dijo, el versículo 4, me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: hueso seco, oí palabra de Jehová. Yo no sé si ustedes lo llegan a entender. El Señor le dice a Ezequiel: profetiza sobre esos huesos secos y dile que oigan la palabra de Jehová. La única manera que nosotros podamos recobrar vida es oyendo la palabra de Dios. La única manera que esos huesos que estaban viendo pudieran otra vez tener vida eran escuchando. Y quizás usted puede decir: pero eso es imposible. ¿Cómo voy a hablarle a los huesos? ¿Cómo voy a hablarle a la economía? ¿Cómo voy a hablar a la situación que estoy viviendo? ¿Cómo voy a decirle? El Señor te dice: profetiza y dile que escuchen la palabra de Dios. Pero yo, para declarar eso, tengo que tener una relación con Dios y tengo que tener un conocimiento de la palabra de Dios. Porque yo no puedo ir a decirle la situación: voy a decirte palabra de Dios, y decir cualquier palabra. Yo tengo que tener esa relación, esa comunión con Dios. Y dice que el profeta estaba atento, escuchando, versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba. No estaba hablando ni del asado, no, sino de la carne del cuerpo. Suba sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Aquellos que estaban sin esperanza, aquellos que estaban secos en gran manera, estaban recibiendo palabra de vida. Yo voy a hacer que empiecen a crecer tendones, que la carne empiece a subir por todos esos huesos y que sea cubierta por piel. ¿Y cuántas veces nosotros vemos las cosas imposibles? ¿Será que Dios me puede sanar? ¿Será que Dios puede sacarme de esta situación? Pero los médicos dijeron tal cosa. Acá el ejemplo, la visión, lo que Dios le estaba mostrando, era que algo grande estaba por suceder. Algo tremendo iba a ver este profeta. Y yo pondré espíritu, dice el Señor. Es lo que Dios hizo con nosotros. Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, separados de Dios. No teníamos vida. Estábamos secos, sin esperanza. Estábamos desahuciados. Porque para el mundo éramos personas que no teníamos futuro, que todo ya estaba perdido.
Pero vino el Señor a darnos vida. Vino el Señor a traernos palabra, a decir que esa situación va a cambiar, a decirnos que vamos a salir de esa muerte espiritual. El versículo 7, el profeta dice: profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba, se oyó un estruendo, hubo un temblor, y los huesos se juntaron, cada uno con sus huesos. Cuando yo obedecí, vamos a cambiarlo, porque está diciendo lo mismo. Cuando yo profeticé, cuando yo obedecí a la voz de Dios, empezó a ocurrir algo sobrenatural. Empezó a haber crujido de hueso, empezó a haber un temblor y empezó a unirse. El enemigo vino a matar, hurtar y destruir, a dividir, a separar iglesias, a separar miembros, a separar familias, a separar matrimonios, a separar hijos. Pero cuando viene una palabra de Dios, esa situación empieza a cambiar. Cuando nosotros somos obedientes a lo que Dios nos está mandando a hacer, nosotros somos testigos y tenemos el privilegio de ver la mano de Dios moviéndose y haciendo cosas que jamás no habíamos imaginado. Y empecé a ver, dice este profeta, y yo me imagino cómo habrá cambiado la actitud cuando él llegó o cuando tuvo esa visión y de ver todos huesos y que estaban secos. Y cuando él escuchó la voz del Señor que le dijo: profetiza, háblale. En este tiempo el Señor te dice: no te quedes callado, empieza a declarar mi palabra, empieza a declarar palabra de fe, empieza a declarar que Dios tiene el control, que para mi Dios nada es imposible, que vamos a salir de esta situación y lo vamos a salir bendecido, que el enemigo no nos va a derrotar, que no vamos a bajar los brazos, porque somos hijos, pueblo de Dios, y el Señor nos ha dado la victoria. Pero profetiza, declara con tu boca. Es tiempo que empecemos a declarar, porque por mucho tiempo estuvimos declarando palabras de derrota. No puedo, está difícil, estamos en crisis, no vamos a salir, ya todo está perdido. Y es lo que el enemigo quiere que nosotros declaremos, porque en este tiempo estuvimos escuchando esas voces. Pero el Señor te dice en esta hora: háblale, declara. El versículo 8: yo miré y los tendones sobre ellos, y subió carne y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Yo miré y algo maravilloso empezó a pasar. Parecían humanos ya tenían piel, tenían cabello, tenían carne, pero no tenían espíritu. Y yo mientras leía esto, había algo que dentro de mí me decía: muchas iglesias están en esa situación. Pasaron esta primera fase, y no estoy hablando de la fase que todos conocemos en la pandemia, sino en la fase de conocerlo a Dios, de haber recibido a Dios, de tener una nueva vida, pero no nos hemos preocupado en alimentar nuestro espíritu. Y podemos parecer que estamos vivos, podemos estar haciendo cosas para Dios, pero no hemos olvidado de llenarnos de la presencia de Dios. Y una iglesia que se olvida del Espíritu de Dios es una iglesia que no tiene vida. Pero ¿cómo va a decir eso si el Señor dejó su Santo Espíritu dentro de nosotros para que tengamos vida? Pero somos nosotros responsables de tener una relación con Dios.
Somos nosotros los responsables de avivar ese fuego. Somos nosotros los que en este tiempo no le dimos lugar, no le dimos la importancia que se merece el Espíritu Santo de Dios. Pero no había en ellos espíritu. Versículo 9. El Señor le vuelve a decir: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho Jehová el Señor. Y ahora sí, con mayúscula: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo me acuerdo cuando comencé a leer la palabra de Dios y veía en el libro de Hechos, cuando llegó Pentecostés, los discípulos, los 120, encerrados en una habitación, temerosos. Pero cuando descendió el poder de Dios, cuando vino el Espíritu Santo y los llenó, esos que estaban temerosos abrieron la puerta y salieron a testificar. Si nosotros en este tiempo dejamos de lado al Espíritu Santo, vamos a seguir viviendo con miedo. Vamos a seguir pensando que somos derrotados, que la situación que nos está tocando vivir no lo vamos a cambiar. Pero cuando nosotros empezamos a confiar en Dios y nos metemos en su presencia y buscamos esa llenura, ¿cuántas veces hemos cantado: yo navegaré en el océano de tu espíritu? Y le pedimos al Señor que nos llene. Pero el Señor Jesús decía: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que muchas veces pasa. Le decimos: Señor, yo quiero ser lleno. Pero viene una palabra de Dios para que nosotros debamos obedecer, hacer algo. Y empezamos a cuestionar. Empezamos a poner otras prioridades. Y no podemos tener esa vida que el Señor quiere. Dios quiere que nosotros podamos vivir en esa bendición. Eso no significa que no vamos a tener dificultades. No significa que no se van a levantar pruebas. Significa que en esas dificultades y en esas pruebas vamos a salir victoriosos. Porque vamos a andar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Pero para eso debemos pasar esas situaciones. Y lo que hoy estamos viviendo también es una prueba. Es una prueba donde muchos quizás van a negar la fe en Dios, donde muchos quizás van a cuestionar, donde otros quizás van a vivir atemorizados. Pero los que confían en el Señor jamás serán avergonzados. Y voy a aclarar algo. Esto no significa, bueno, voy a salir a la calle sin barbijo, voy a andar abrazado, me voy a quedar a conversar allá afuera. Significa lo que dice la palabra del Señor: ni deis lugar al diablo. Yo no tengo que darle espacio, no tengo que darle lugar al enemigo que pueda entrar y que pueda hacer destrozo. Ustedes saben, y usted va a decir: ¿y usted cómo sabe? Ustedes saben cuáles son los planes que tiene el enemigo en este tiempo, de que los templos se vuelvan a cerrar. Y para eso, ¿cómo está trabajando? Está poniendo en la mente de muchos diciendo: no va a pasar nada. Quédate a conversar afuera, abrazate, compartir el mate, compartir el vaso, no va a pasar nada. Y le estamos dando lugar para que él pueda meter sus sucias manos y pueda provocar lo que está buscando. Pero cuando nosotros le creemos a Dios, cuando somos obedientes a la palabra de Dios, empezamos a cuidarnos, porque somos templo del Espíritu Santo.
Yo estoy convencido de que mientras yo esté buscando del Señor, ninguna plaga va a tocar mi vida, ni la de mi familia. Estoy convencido de eso. Pero eso no quita de que yo no tenga cuidado. Porque hay muchos que quizás no están buscando la presencia de Dios. Me decían, pero mira, él hace tal cosa, yo también lo voy a hacer. El apóstol Pablo le decía que no seamos piedra de tropiezo para aquellos hermanos que no están fortaleciendo la fe. Y solamente lo vamos a hacer cuando nosotros podamos entender que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y el Señor le dijo a Ezequiel: profetiza y dile al Espíritu que está en el hombre, que ese Espíritu entre en el hombre. Pero ahora dile al Espíritu, con mayúscula, al Espíritu Santo, que sople de los cuatro lados, de los cuatro vientos, y que lo llene. Dios sabe que la única manera que nosotros podamos vencer es llenándonos de su presencia. ¿Y qué hizo? El versículo 10: profeticé como me había mandado, y entró en ellos espíritu, y vivieron, y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Yo quiero que nos podamos imaginar cómo comenzó la situación y lo que ahora estaba viendo. Profeticé y se pusieron de pie y recobraron vida. Y ahora ya no eran solamente hueso con carne. Ahora era un gran ejército que se levantaba. Dios te está levantando como un guerrero a que puedas batallar en oración, a que puedas clamar, a que puedas clamar, a que puedas entender que no estás solo, que el Señor tiene la última palabra. El versículo 11, el Señor le explica lo que le estaba mostrando. Luego me dijo: hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron. Gracias. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron. Eso era el pensamiento que tenían ellos. Y pereció nuestra esperanza. Ya no había esperanza. Estamos totalmente destruidos. Dígame si no es pensamiento de mucha gente en este tiempo. Estamos secos. Ya no tenemos esperanza, estamos destruidos. No creo que me vuelva a levantar. No creo que después de esto mi economía pueda mejorar. No creo que vuelva a ser como antes. No creo que pueda alcanzar los sueños que tenía. Estaban sin esperanza. Porque eso viene el enemigo a matarte la esperanza. A que dejes de confiar en Dios. Y que empieces a lamentarte. Hay muchos que en este tiempo se están lamentando. Hay muchos que en este tiempo están diciendo: ya no tengo esperanza. Miro la situación y parece imposible. Estoy anímicamente destruido. Esa era la visión, le dice el Señor al profeta. Y le aclara: por tanto profetiza y dile: así ha dicho Jehová el Señor, yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío. En otras palabras le estaba diciendo: yo te saco de esa situación.
Yo te vuelvo a dar vida, te vuelvo a dar una nueva oportunidad. Abro el lugar donde estabas sepultado, tu sueño, tu esperanza. Y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Ese cautiverio va a terminar. Vas a volver otra vez a la presencia de Dios. Es lo que le estaba diciendo. Vas a volver a la tierra de Israel. Vas a volver nuevamente a la presencia de Dios. Y le dice, y sabrán que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Yo te voy a dar vida, dice el Señor, porque tú eres mi pueblo. Yo voy a sacarte de esa situación porque eres mi pueblo, porque eres mi hijo, dice el Señor. Pero es tiempo de que aprendamos a escuchar y a obedecer la voz de Dios. Es tiempo de que como iglesia, como hijo de Dios, nos levantemos. Y ya no para quejarnos, ya no para cuestionar, sino para obedecer y oír la palabra de Dios. El versículo 14, el último, dice: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceréis en vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, lo dije y lo hice, dice Jehová. Yo lo voy a restituir y van a saber que yo soy Jehová, que yo soy Dios, que lo dije y lo hice. Así hace el Señor. Lo que dice, lo hace. Si Él ha prometido estar con nosotros, bendecirnos, lo va a hacer. Pero yo tengo que creerle a Dios. ¿Qué vamos a hacer, iglesia del Señor? ¿Vamos a seguir lamentándonos o vamos a escuchar la voz del Señor y vamos a salir de esa sepultura? Que la situación, que el enemigo, que personas te metieron, sepultaron tu sueño, tu esperanza, sepultaron tu felicidad. Yo voy a abrir, dice el Señor, y te voy a sacar. Qué Dios tan maravilloso que tenemos, mi hermano. Eso es lo que está pasando en este tiempo. Sin Dios nos secamos. Sin Dios nos dividimos. Sin Dios estamos sin vida. Pero Él ha dado su Santo Espíritu. Y yo quiero decirles a las personas que están mirando por internet en esta hora, de que para ellos también es el mensaje, de que Dios quiere sacarte de esa situación. Y hoy, mientras preparaba, el Señor me traía a la mente un hombre que hace tiempo estaba orando por esta persona, por María Soledad. El Señor va a restaurar esa rodilla, va a restaurar esos huesos. Lo que parecía imposible, lo que todo este tiempo estuvo sufriendo, el Señor va a traer restauración. Y me hago cargo de lo que digo porque yo le creo a Dios. Porque sé que si el Señor lo dice, Él lo va a hacer. Pero es necesario que nosotros también estemos creyendo. Sea cual sea la situación que estés pasando, sea cual sea la dificultad en la cual te encuentres, si escuchamos la voz del Señor y obedecemos, vamos a recobrar vida, vamos a tener esperanza. Dice en San Juan capítulo 1 versículo 12: más a los que creen en mi nombre, a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú quieres recibirlo al Señor, si tú quieres empezar a creer y ser un hijo de Dios, y ya no están solamente en creación de Dios, yo te invito a que podamos hacer una oración
una oración de fe, que podamos abrir nuestro corazón, que podamos arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y dejar que Él nos llene, nos ministre. Yo te voy a invitar a que puedas repetirlo en voz alta si estás en tu hogar, donde te encuentres. Dios va a estar escuchando, Él es el Dios soberano. Bendito Dios, amado Padre Celestial, yo te doy gracias. Gracias porque he escuchado tu palabra. Señor, me arrepiento de todos mis pecados, de todo lo malo que hice. Te pido que tú perdones, que entres a mi vida, que me haga una nueva criatura, Señor, que anote mi nombre en el libro de la vida y que me ayude a empezar a conocerte. Que tu Santo Espíritu venga a ser morada en mi vida para tener vida, para poder ponerme de pie y para poder declarar tu palabra, que soy libre, que soy tu hijo y que tú me das una nueva oportunidad. Gracias por tu amor y tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así también yo no sé cuál es la necesidad que tú tienes en esta hora. Vamos a hacer una oración de fe. Vamos a orar creyéndole a Dios. En el lugar donde tú tengas ese dolor, esa enfermedad, como no podemos hacer imposición de manos, pero Dios sigue poniendo su mano. Yo te voy a invitar a que puedas poner tu mano en el lugar donde tienes esa dolencia, ese dolor, y que empecemos a clamar juntos. Bendito Dios, en esta hora, Señor, estamos creyendo en tu palabra, entendiendo, Señor, que solo tú lo sabes todo, Señor, que para ti no hay nada que sea imposible. Y en este momento, Señor, hay personas y hermanos que están poniendo su mano en el lugar de dolor. Que sea tu mano, Señor, extendida, tocando, ministrando, sacando todo espíritu de enfermedad, sacando toda dolencia, todo dolor en el cuerpo se va, todo espíritu de enfermedad, toda tristeza, toda angustia del alma se va en el nombre de Jesús. Todo aquello que te tenía atado, todo aquello que estaba y parecía que estaba sepultado, donde ya no había esperanza, el Señor en esta hora abre esa puerta para que puedas salir y para que puedas tener vida y para que puedas glorificar el nombre del Señor. Padre, que en esta hora empiecen a ocurrir los milagros, porque tú eres real, porque para ti nada es imposible, porque cuando oramos creyendo que tuyo es el poder, que tuya es la gloria, Señor, los milagros comienzan a ocurrir. Por eso, Señor, yo bendigo en esta hora a cada persona que por fe está orando y está poniendo su mano, Señor, y sé que están siendo sanadas por ti, porque yo sé que tú eres real y que cuando tú dices algo, tú lo haces. Y si tu palabra dice que tú te llevaste toda nuestra dolencia y que por tus heridas nosotros ya fuimos sanados, en esta hora declaramos sanidad para la gloria y honra del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gloria a Dios.